Y vamos a darle ya la bienvenida. Es un placer hablar con él, como siempre. Lo decimos aquí, uno de los grandes profesionales que tiene la educación física en la ciudad de Villa María. Le damos la bienvenida a Gerardo Pía. Buen día, Gerardo. Lucho te saluda. Hola Lucho, buen día. Hola equipo, ¿cómo les va? Un día radiante de hoy. Es un excelente día, lo estábamos diciendo al principio, un día de mucho sol. Gerardo, estamos ya haciendo lo que tiene que ver con la llegada de la primavera a la ciudad de Villa María y empiezan los días a mostrarse con más calorcito. Uno empieza a tener más sed, a tener un poco más de calor, y acá llega lo importante de que tiene que ver con el tema del día de hoy, que es la ingesta del agua y lo importante de esto en el cuerpo humano. Totalmente. Bueno, el agua básicamente en el organismo es un macronutriente, igual que las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono, tiene una función biológica fundamental. O sea, el agua interviene en los procesos musculares de generación de energía, interviene en la disipación del calor a través de las glándulas sudoríparas, incluso hace que la sangre también transporte oxígeno y ayude a la sangre a transportar oxígeno y nutrientes. Genera diuresis y elimina todas las sustancias de desecho del organismo, al igual que ayuda a las heces, entre otras. Por lo tanto, si uno hace actividad física, fundamentalmente, lo que va a hacer es eliminar o producir más generación de líquido que elimina, y por lo tanto puede eliminar nutrientes y cosas que hacen al bienestar orgánico. Entonces es importante tomar agua generalmente más allá de la actividad física en sí, sino también cuando uno hace actividad física, tratar de redoblar la ingesta de líquido, sobre todo de agua y a una temperatura ambiente. Ahí estamos, eso es lo importante, ¿no?, del agua. ¿Cómo saber cuál es la cantidad necesaria o aproximada que necesita el cuerpo ingerir por día, Germán? Mira, ahí pones el 50-70% ahí en la imagen que tenés. Cuando uno nace, ahí te comento un poquito digamos, lo que es la ración que uno debería tomar aproximadamente. Pero cuando uno nace, el bebé, en un principio, el 80% prácticamente del peso corporal es líquido, que no es agua potable, o sea, no es el agua que nosotros tomamos. En el organismo adquiere diferentes formas, líquidos intersticiales, líquidos que están en la sangre que se unen a otras proteínas y demás y cambian su formato. En la célula lo mismo, o sea que el agua en el organismo adquiere otra estructura, pero tiene una función vital. El agua que uno tiene que consumir, y cuando va pasando el tiempo, cuando somos adultos y cuando ya empezamos a entrar en la vejez, cada vez tenemos menos cantidad de líquido en el organismo y encima ingerimos menos, por lo tanto se produce, podemos atentar contra la salud misma. La cantidad de agua aproximada, uno dice, cuando uno hace actividad física y tiene sed, o tanto cuando hace actividad física como cuando está en la vida diaria haciendo las actividades, los quehaceres diarios o laborales, y uno tiene sed, aproximadamente el 1% del peso corporal se perdió de líquido. Entonces hay que tomar más recurrentemente agua, y más o menos la cantidad que se recomienda desde la Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando entre 2 o 3 litros de agua por día para una persona que hace actividades comunes, actividades de la vida diaria comunes, laborales y bueno, de ocio. Para una persona que hace actividad física es un poco más. Yo recomiendo siempre más o menos, cuando uno va a hacer una actividad física, va a entrenar o va a correr y demás, y cada 15 minutos ingiere un poco de agua. Una botellita de 1,25 litros para llevarse en una hora de entrenamiento viene bastante bien, porque si no, ¿qué ocurre? Cuando uno hace actividad física, fundamentalmente, ¿qué pasa? Uno transpira, y si venimos con el calor ahora y le sumamos que hay un poco de humedad, uno transpira. Lo que hace la sangre básicamente lleva el agua para disipar el calor a las glándulas sudoríparas, digamos, a la piel, a la dermis, y uno evapora. La sangre se hace más viscosa porque se queda con menos líquido. Por lo tanto, si uno no toma agua, puede generar un problema a nivel cardíaco. Nuestro corazón tiene que mover una sangre más viscosa, y eso hace que se aumente la tensión arterial y se aumente todas las cuestiones que tienen que ver con la salud. Gerardo, en invierno por lo general siempre resulta un poco más difícil la ingesta de agua y uno se da cuenta porque quizás desconoce lo que recién decías vos, que el agua también y el consumo del agua ayuda a que el cuerpo genere la temperatura exacta y que mantenga una buena temperatura también en invierno. Contame cómo podemos hacer en invierno para ir controlando el tema de la ingesta del agua para lograr estos 2 litros y medio que se recomienda.
Yo creo que lo fundamental, es la concientización, entender por qué es importante el agua. Ahí te marca, por ejemplo, te está poniendo una placa de los porcentajes de importancia, digamos, o de cantidad de líquido que consume cada órgano, que tiene cada órgano. Pero lo importante es no llegar a la sed, porque ahí ya tenemos un indicador de que estamos deshidratados. Y asociado a eso hay muchas enfermedades que vienen como es agotamiento, es calambre por calor, digamos, generan algunos trastornos a nivel de salud en general. Pero uno tiene que concientizarse que cada tanto tiene que tomar agua. O sea, no hay un indicador, porque sobre todo, por ejemplo, las personas adultas mayores nunca tienen sed, porque está fallando el hipotálamo, una parte del cerebro, digamos, que tiene que ver con la regulación de la temperatura y, digamos, con la necesidad de tomar agua. Pero tienen que tomar permanentemente, a toda edad, digamos, por lo menos por hora hay que ingerir un poquito de agua, que sea un vaso de agua. Eso va a ayudar a que nuestro organismo funcione mejor. Pero no tenemos, en invierno por ahí no tenemos indicadores, lo que hay que hacerlo es a conciencia. Recién lo decías vos, el tema de los adultos mayores que por ahí han perdido la posibilidad de darse cuenta de la ingesta del agua, pero también pasa con los jóvenes que tampoco le dan tanta importancia a veces a lo que tiene que ver con el consumo del agua. ¿Cuál sería también esa observación para hacer en aquellos jóvenes que no tienen el hábito de consumir agua y por ahí consumen jugos o consumen gaseosas o consumen infusiones? Contame cómo podemos hacer para ir incorporando el agua realmente en sí. A ver, el agua potable, le podemos sumar en el deporte, vienen hoy geles y vienen todo lo que es carbonatado, que son estas bebidas conocidas, que aportan sodio, glucosa, con potasio, con algunos minerales que uno pierde cuando uno transpira. Eso no está mal, sobre todo en aquellas actividades más intensas y más prolongadas en el tiempo. Pero todo lo que sea las bebidas que tengan cafeína, las bebidas cola, todas las gaseosas y demás, lo que hacen más que hidratarse es deshidratar. Generan más que el riñón, a través de un proceso que se llama renina-angiotensina, genere diuresis y orina, y uno orina y pierde por sudor y se deshidrata. Entonces, no hay que considerar aquellas bebidas o el alcohol deshidrata 100%, incluso deshidrata algo que es muy importante, que es el cerebro o el sistema nervioso central. Entonces, por eso a uno le duele la cabeza cuando toma al otro día, ese dolor en la cabeza que uno tiene básicamente, en parte está por la deshidratación que produce el alcohol. Entonces, es importante no tomar ese tipo de bebidas, sino tomar agua. ¿Cómo se hace? Y bueno, es un trabajo de hormiga de los padres, de los maestros en la escuela, de la vida social de los pares, digamos, que se concienticen y que puedan llevar este mensaje a que los jóvenes, adolescentes y niños puedan tomar también agua. Gerardo, ha pasado a lo largo de tu experiencia, me imagino, de encontrarse con personas que están haciendo actividad física y por ahí se desvanecen, ¿no? Tiene que ver también con un malestar. Esto se debe a la falta del agua. En la actividad física, o como bien lo decías vos, en lo que tiene que ver con la formación de la escuela, de los padres y demás, ¿crees que se le está restando un poco de lo que tiene que ver la importancia del agua? Sí, no se le da mucha importancia al agua y repito que el agua es un macronutriente, o sea, es sumamente indispensable y vital para la vida del ser humano, o sea, así como comer hidratos, o sea, no es que dividir lo que es proteína, sino que uno come y después nuestro organismo va haciendo una discriminación de los nutrientes y los va utilizando a través del hígado, pero no se le da mucha importancia al agua y el agua es muy importante. Y hacer esta salvedad, porque se cree que todo líquido hidrata y no todo líquido hidrata, porque el café no hidrata, el mate no hidrata, son estimulantes, pero no hidrata como el agua. Y el agua a temperatura, sobre todo cuando uno hace actividad física, a temperatura ambiente. Porque si uno toma un agua muy fría, nuestro organismo eleva la temperatura corporal con la producción de ejercicio, o digamos, o el transitar del ejercicio. Y si uno toma agua muy fría, digamos, el aparato digestivo está con temperatura también, el estómago. Y si uno toma agua fría puede producir un espasmo y va a ser un detrimento para la realización de la actividad y para el estado de la persona, básicamente. Sobre eso quiero volver, Gerardo, porque hay mucha gente que nos está viendo y piensa en esto, ¿no? Dice, bueno, yo la verdad
no tomo 1 litro de agua por día en una botella, pero sí me tomo 2 o 3 termos de mate al día y creen que reemplazan el agua. Estaría bueno que por ahí ahondáramos un poquito en eso y que vos nos ayudes a entender por qué quizás el agua del mate, cuando lo ponemos en el mate, no tiene la misma funcionalidad que el agua si estuviera sola. Sí, yo no cuestiono el mate. Bueno, en este momento sí lo cuestionamos, digamos, en función de lo que estamos viviendo del virus y el contagio, ¿ves? De que hay que ver cómo toma uno mate, digamos. Tratar de tener protocolo para tomar mate. Pero más allá de eso, todo lo que la ketamina, mateína, cafeína y demás, lo que hace es básicamente estimular lo que explicaba recién. Primero el sistema nervioso central, la glándula pituitaria, el hipotálamo, que tiene que ver con la regulación hídrica. Pero también estimula en los riñones, los 2 riñones que tenemos, este sistema que se llama renina-angiotensina, que sustrae el líquido de la sangre y eso hace generar diuresis, que es la orina. Entonces, no es malo, pero no hidrata como lo hidrata el agua o alguna bebida, ¿puedo decir algún nombre? Sí, tranquilo. El Gatorade o el Powerade, que también se hacen casero, que tienen glucosa, tiene sodio. ¿Por qué sodio? ¿Por qué tiene sodio un Gatorade, un Powerade y más otras cosas más? Porque el sodio lo que hace, en una proporción mínima, hace que la glucosa que uno consume llegue rápidamente a todo el organismo, a todas las células, ingrese a la pared celular, digamos, digamos, rehidrate a todo el organismo. Por eso es los geles y todas esas cosas en actividades prolongadas en el tiempo son tan útiles, más útiles que el agua. Pero bueno, eso es lo que hidrata. Tomar otras cosas no, y el alcohol menos que menos, básicamente. Si no, cuando uno, ¿quién no ha tomado alcohol? ¿Quién no se ha agarrado una borrachera una vez? ¿Y cuántas veces vas a orinar? O sea, un montón de veces. Sumado que el otro día tenés esa resaca y ese dolor de cabeza que tiene que ver con la deshidratación. Entonces, es importante el agua, tomar agua, tener esa conciencia. Después le agregás todo lo que quieras. ¿Querés tomar café? Te juntás a tomar mate cuando pase todo esto, está perfecto. Pero hay que tomar agua. También lo decías recién, Gerardo, que es muy importante, que ayuda a ir al baño. El tema del agua ayuda a todo lo que tiene que ver con el sistema de evacuación, que eso mucha gente quizás no lo sabe, pero es un gran digamos, aporte que se le da a través del agua. Sí, totalmente. Este proceso que se da a nivel del riñón es importante y mientras más agua uno toma, y uno se mueve mejor también, va a pasar de esos 5,5 litros que tenemos, que se denomina volemia, que es la sangre, digamos, con los diferentes glóbulos rojos, glóbulos del sistema inmunológico, etcétera, y plaqueta, etcétera. Pasa más ese líquido, pasa más sangre por los riñones, de ahí se filtra por ese proceso de renina-angiotensina y uno orina. Y de ahí elimina no solamente el exceso de líquido, sino además hace una depuración del organismo de todas sustancias nocivas, como así también lo hacemos con las heces y el tránsito del intestino. Tenemos que pensar que el intestino, a ver, vos tenés el estómago, digamos, está el estómago, después de ahí tenemos intestino. Tenemos un intestino delgado que mide 6 metros, que empieza a dar vigoritas 6 metros, y un intestino grueso que de 1,5 metros. ¿Qué pasa? El consumo de agua ayuda a 2 movimientos, porque es un músculo liso, a 2 movimientos que se llama peristaltismo y segmentación. O sea, lo que va a hacer es que el bolo alimenticio, cuando uno está hidratado, fluya más rápido y uno puede evacuar mejor. Ahí es, Gerardo. Bueno, tenés una invitación para hacernos ahora al final. Quiero que me cuentes sobre este encuentro que se va a dar que tiene que ver con el Alzheimer. Bien. El mes de septiembre, ahí está la placa justo, el mes de septiembre es el mes internacional de la lucha o de la concientización del Alzheimer. Con el Instituto de Olivero Gavira, LINC, acá en Villa María, y CIMA, Centro Integral de Medicina Ambulatoria de Belleville, vamos a organizar con una serie de compañeras, están todas anotadas como organizadores, vamos a organizar una actividad para profesionales y familiares el día 26 con certificación. Para profesionales va a tener un pequeño arancel y para los familiares va a ser gratuita, va a ser por Zoom y va a hablar una doctora que es la doctora Iturri, que es una referente básicamente, trabaja en muchos institutos y demás de Buenos Aires, va a hablar todo lo actual y todo el abordaje actual de la enfermedad, digamos, de investigación, el abordaje médico y demás, y yo voy a tener una pequeña participación en lo que tiene que ver con los beneficios de la práctica del ejercicio físico como herramienta terapéutica en pacientes con Alzheimer. Es una enfermedad que no tiene cura, que desde lo farmacológico
podemos estabilizar un poco la calidad de vida de la persona, pero bueno, hay que preparar a los familiares en el acompañamiento de esta persona, digamos, de este padeciente de la enfermedad en lo que pueda tener de vida, básicamente. Entonces invitamos a todo el mundo, ahí tienen los teléfonos, o me pueden preguntar a mí para poder anotarse. Eso va a ser el sábado 26, de 9 a 11, creo, ahí sí dice, es la primera parte de profesionales, y de 11, 11 y media a la 1 va a ser para familiares que también pueden participar en las dos. Así es, te cuento que de 10:30 a 11 horas hay un foro de discusión de profesionales y luego de 12 a 13 horas estarías vos, Gerardo, hablando de los beneficios de la práctica regular de ejercicio físico en el abordaje terapéutico de pacientes con enfermedades de Alzheimer. Es muy, digamos, beneficioso el ejercicio físico durante lo que tiene que ver con la evolución de la enfermedad, Gerardo. Sí, básicamente, yo te explico así rápidamente, digamos. El Alzheimer básicamente hay placas de amiloide que se llama, y ovillos, que son como unas placas que se producen entre neurona y neurona, o sea, rompe la sinapsis. Entonces, ¿qué hace? Que se rompe la conexión, el estímulo de neurona a neurona, y incluso se muera en diferentes partes del cerebro. Sobre todo lo que pierde el paciente es la conciencia, básicamente, y después va perdiendo memoria y otras cuestiones asociadas. El ejercicio lo que va a mejorar, ¿qué está establecido? Que si además uno tiene una mala condición física a esa edad, cuando tiene el Alzheimer, a cualquier edad que tenga el Alzheimer, lo que va a hacer es que la enfermedad se va deteriorando o va evolucionando mucho más rápido. Entonces el ejercicio físico aeróbico de baja intensidad, combinado con algunos ejercicios de neurocognición, lo que va a hacer es que tenga un mejor estándar de vida y que la evolución de la enfermedad sea más paulatina. Por eso es importante el ejercicio físico. Gerardo, como siempre es un placer hablar con vos. Seguramente luego estaremos en la próxima columna hablando un poco de lo que fue la jornada esta del Alzheimer, porque la verdad que es muy interesante el tema para desarrollar. Pero bueno, hoy nos quedamos con esto que es también muy importante, que tiene que ver con el consumo del agua para el organismo y sobre todo para lo que tiene que ver con el cuerpo humano. Totalmente, Lucho. Bueno, después ya le iré a comentar y los invito, digamos, si quieren participar en profesionales o quieren participar de familiares, porque es importante con una profesional como la doctora Iturri, que es increíble lo que sabe, aprender de la enfermedad. Y para cerrar, Lucho, básicamente, sí, esto de que hablamos de la hidratación, es importante que ahora que bueno, viene el calor y demás, evitemos los calores excesivos, busquemos momentos del día para hacer actividad física, para no exponernos tantos al sol, hidratarnos, estar con ropa cómoda. Ya hablamos alguna vez todo esto de la faja, el papel film, la panza, todo eso no existe, eso no sirve. Hay que estar cómodo, hay que estar hidratado, y uno va a emagrecer el cuerpo si hace actividad física, no con el agregado de otras cosas. Gerardo, que tengas buen resto de jornada. Igualmente, Lucho, gracias a todos ahí. Un abrazo. Allí pasaba Gerardo Pivas aquí en vivo por Buen Día, hablando un poco de lo que tiene que ver de la importancia del agua en el cuerpo humano, y esta nota la podés revivir también en el canal de YouTube de Canal 20, que es Canal 20 Villa María.